Imagínate que después de miles y miles de dólares y muchas horas de estudio, lográs recibirte de piloto comercial. Buscás trabajo por varios meses hasta que finalmente una aerolínea, LAPA, te da tu primera oportunidad. Estás emocionadísimo, no puedes esperar el día de despegar por primera vez un avión comercial. Llega el día, te preparás, iniciás la carrera de despegue y de la nada empieza a sonar una alarma. Como vos estás formado de manera muy profesional, decidís volver al aeropuerto para mantener y garantizar la seguridad del vuelo. Cuando te bajás del avión, los directivos te reúnen en una sala y te dicen: acá funciona así, si escuchás una alarma, la ignorás. Esta es la historia del accidente aéreo más famoso de la historia de la aviación comercial en Argentina, el vuelo 3142 de LAPA. 8:53 de la noche del 31 de agosto de 1999 en Argentina. Un Boeing 737-200, matrícula Lima Víctor Whisky Romeo Zulu, se dispone a despegar por la pista 1-3 del Aeroparque Metropolitano de la Ciudad de Buenos Aires. A bordo se encuentran 95 pasajeros y 5 tripulantes. A los pocos segundos de iniciar la carrera, una alarma comienza a sonar indicando que el avión no está correctamente configurado para iniciar el despegue. Pero pará. Vamos un poco para atrás. ¿De dónde salió LAPA? Líneas Aéreas Privadas Argentinas, LAPA, fue fundado por Claudio Sichi Thyssen en 1976 y un año después realizó su primer vuelo oficial. En un inicio volaba solo por la provincia de Buenos Aires y alrededores con pequeños aviones como el Fairchild Metro 2 o el Short 330. Hay que tener huevos para subirse a uno de esos aviones realmente. En los años 80 la empresa fue adquirida por un empresario bastante polémico llamado Gustavo Andrés Deutsch. Ya en 1993, con la regulación aérea del gobierno de Carlos Menem, LAPA empezó a volar a varios destinos nacionales como Bariloche, Mendoza o Córdoba. Operaban con varios Boeing 737-200. Estos aviones eran de la primera generación de la exitosísima serie 737 del fabricante estadounidense y tenían todos una antigüedad de entre 20 y 30 años, varios de ellos más cercanos a los 30. El crecimiento de LAPA fue exponencial. Tan grande fue el crecimiento que en 1999, unos meses antes del accidente, abrieron una ruta a Atlanta, Estados Unidos, con un modernísimo Boeing 767. Ahora bien, ¿cuál era el problema de LAPA? Bueno, su cultura ultra low cost no se limitaba simplemente a lo normal. Cobrarte el equipaje, cobrarte la comida, cobrarte absolutamente todo mucho más caro y sin prácticamente regalarte nada. Sino que se basaba principalmente en una reducción drástica de los costos operativos, de los costos de mantenimiento. Los aviones salían sin matafuegos, con 1 o 2 sensores funcionando mal, y esto derivaba en que muchas veces, realmente muchas veces, varias veces por mes, sonaran alarmas falsas. Los aviones estaban tan destruidos que el avión avisaba que había algo mal cuando quizás no lo había, o a veces sí. Empezó entonces, en los pasillos internos de la compañía, a darse la indicación desde los directivos de que se ignoren por completo las alarmas, que eran falsas, que se vuele igual, que se vuele por ejemplo con un horizonte inoperativo, un tubo pitot inoperativo, sin matafuegos, etc. Un desastre. En 1999, un poco antes del accidente, un joven piloto llamado Enrique Piñeiro, cansado de que se ignoren sus cartas y sus reclamos, advirtiendo de que la seguridad operacional estaba en juego y de que en cualquier momento iba a haber una tragedia, decide renunciar a la empresa. Si les interesa esta historia, hay una película que se llama como La matrícula del avión, Whisky Romeo Zulu, que está dirigida y actuada por él, donde se narra muy bien esta historia. Básicamente él todo el tiempo estaba siendo obligado a ignorar alarmas falsas y a poner en juego la seguridad, a lo que él por supuesto se negaba, enviaba cartas a los directivos, trataba de pedir ayuda a sus compañeros y todos les daban la espalda básicamente. Decían que estaba exagerando, que básicamente la inexperiencia le estaba jugando una mala pasada, que era así, el oficio era así y había que bancársela. Bien, ahora sí llegó el día, 31 de agosto de 1999. Las condiciones meteorológicas eran óptimas en Buenos Aires y un vuelo, el 3142 de LAPA con destino a Córdoba, un vuelo totalmente regular, se preparaba para despegar de Aeroparque. El avión debía despegar a las 20:30 horas. Sin embargo, una falla en el motor hizo que el avión tuviera que ser reparado en tierra y que perdiera varias posiciones, lo que atrasó ligeramente el horario de salida. Finalmente, a las 20:53 de la noche, el avión se posicionó en la cabecera 1-3 de la pista del Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires. Tripulación de cabina, ocupar su puesto para el despegue. El avión contaba al momento del despegue con 29 años de antigüedad y a bordo iban 95 pasajeros y 5 tripulantes. El comandante del avión era Gustavo Weigel, de 45 años, quien en ese momento contaba con alrededor de 1700 horas en Boeing 737. El primer oficial en el avión era Luis Echeverry, de 31 años, quien contaba con alrededor de 550 horas en ese tipo de aeronave. Los pilotos aceleraron los poderosos motores Pratt & Whitney del Boeing
y empezaron la carrera de despegue. A los pocos segundos de iniciada la carrera, el sistema de alerta de despegue comenzó a emitir una alarma indicando que el avión no estaba correctamente configurado para el despegue. Sin embargo, los pilotos decidieron desoír la alarma y continuar con el procedimiento. El avión superó entonces la instancia B1, el momento donde abortar el despegue ya no es una posibilidad. Intentaron despegar, pero el avión apenas pudo levantarse ligeramente del suelo. Superaron el umbral de la pista, cruzaron la valla perimetral, cruzaron la avenida costanera Rafael Obligado, llevándose en el medio a un Chrysler Neón que circulaba por esa calle, y finalmente se detuvieron en una estación reguladora de gas. Por la energía del impacto y del combustible derramado, comenzó un incendio que consumió rápidamente la aeronave. La mayoría de los pasajeros a bordo perdieron la vida. Los pocos que lograron escapar lo hicieron por una puerta trasera en el avión y una grieta que se había abierto en el fuselaje. Fueron 65 los fallecidos, 63 personas dentro del avión y 2 en tierra, y 37 los supervivientes. Tanto el piloto como el primer oficial fallecieron en el acto. La gran mayoría de los supervivientes tuvieron varias heridas, muchos de ellos heridas gravísimas que los dejaron incapacitados permanentemente. Pero ¿cuál fue la causa del accidente? Bueno, la Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación determinó que la causa inmediata del accidente fue que los pilotos omitieron extender los flaps, lo que no permitió que el avión genere sustentación para despegar. Y seguidamente a ello desoyeron una alarma que indicaba que esto estaba ocurriendo. ¿Y qué son los flaps? Bueno, los flaps son un tipo de superficie hipersustentadora cuyo objetivo justamente es generar sustentación, es decir, la fuerza que mantiene al avión en el aire. Para lograr esto, estos dispositivos, ubicados en la parte trasera del ala, junto con los slats que están ubicados en el borde de ataque del ala, o sea, la parte de adelante, lo que hacen es extenderse, modificando el perfil y la superficie alar, es decir, la forma y dimensiones del ala, permitiendo aumentar el coeficiente de sustentación. Esto, para no complicar mucho la explicación, sirve principalmente para dos cosas. Durante el aterrizaje permite que el avión vuele más lento sin entrar en pérdida, o sea, sin caerse. Esto permite que cuando toque tierra lo haga a menor velocidad y por lo tanto el frenado sea mucho más seguro y consuma menos recursos. Y durante el despegue es su función más crucial y más importante, porque permite que el avión le alcance la pista, permite que en una distancia prudente el avión pueda elevarse al aire. Sin los flaps, es muy posible que, como pasó en este caso, el avión no alcance a despegar en el tamaño de pista que tiene o le cueste muchísimo. Ahora bien, esto es importante, la causa inmediata del accidente fue esa, fue una cosa insólita, porque los flaps son probablemente la cosa más importante que hay que tener en cuenta cuando se despega. Es increíble que un piloto y un copiloto experimentados se hayan olvidado de extenderlos. Ahora bien, el hecho de que desoyeran la alarma posteriormente responde justamente a que la cultura operacional del APA les solicitaba que lo hicieran. Los directivos le daban la orden de que desoyeran, de que ignoraran las alarmas falsas porque justamente, generalmente eran falsas producto del mal mantenimiento y la edad de los aviones. Esta cultura operacional negligente y delincuente de la empresa LAPA era avalada, conocida y encubierta a su vez por quienes en ese momento se encargaban de la aviación civil en Argentina, la Fuerza Aérea, que no realizaba los controles necesarios, tenía bajísimas exigencias con las aerolíneas y un entramado de corrupción y coimas enorme para encubrir la falta de mantenimiento y los procedimientos incorrectos que estaba llevando a cabo la empresa LAPA. Para que se den una idea, el piloto del avión al momento del despegue y del accidente tenía su licencia vencida. Esto es una de las 1000 irregularidades que tenía esta empresa. Este accidente, entre muchas otras cosas, motivó a que en el año 2007 el gobierno nacional tome la decisión de transferir de la órbita militar a la órbita civil la aviación comercial en Argentina. Para esto se creó un organismo que se llamó Administración Nacional de la Aviación Civil, o ANAC. La Fuerza Aérea siguió controlando igualmente todo lo vinculado al tránsito aéreo y la navegación aérea, pero lo que tiene que ver con la fiscalización de las empresas y la seguridad operacional sí quedó a cargo de ANAC y pasó por supuesto a manos civiles. La realidad es que, siendo honestos, las cosas han mejorado, lo cual no era muy difícil. En parte por los mejores y más exigentes requerimientos de ANAC con las aerolíneas, el avance de la tecnología que impide o dificulta el ocultamiento de información y la coacción del personal, y las mejoras en las culturas operativas de las empresas. Sin embargo, el panorama sigue siendo bastante malo. ANAC sigue cometiendo muchos errores, irregularidades y negligencias. De hecho, todo lo que fue el paso de la aviación civil y otras cuestiones como el Servicio Meteorológico Nacional a manos civiles entre 2006 y 2007 estuvo viciado de corrupción, negligencia, ineficiencia y desmanejos de todo tipo que serán tema para otro video. En la actualidad tenemos un caso bastante conocido, que es el caso de la aerolínea Flybondi, que opera bajo estándares bastante inadmisibles, no solo porque tiene tasas de impuntualidad y de cancelaciones de vuelo cuasi soviéticas, realmente está por encima en este aspecto de aerolíneas africanas. De hecho, ha estado primera y segunda por muchos meses en los rankings internacionales de todas las aerolíneas del mundo en impuntualidad y cancelaciones. Además, opera aviones bastante antiguos, lo cual, esto es importante aclarar, por sí solo no es un problema, pero la verdad es que ha tenido un número de incidentes, digamos, preocupante para su corta vida.
Nobleza obliga, no es comparable ni la antigüedad de los aviones ni la cultura operacional de Flybondi con lo que fue en su momento Lapa, pero sí creo que ANAC y el gobierno deberían tomar cartas en el asunto si queremos ahorrarnos y evitar otra tragedia como la que contamos en el video de hoy. De hecho, el gobierno hace un tiempo le pidió a Flybondi que rectifique, que presente un plan para rectificar sus vuelos y evitar esta ola de cancelaciones y retrasos. Flybondi, esencialmente, a nivel práctico, digamos, no hizo nada, no presentó nada, no rectificó nada y el gobierno tampoco exigió nada. Esa es la realidad. Así que en la actualidad sigue pasando exactamente lo mismo. Algo bastante irónico que me olvidé de decir es que el dueño del APA en esa época, que era responsable de todo lo que vimos en el video, Gustavo Andrés Deutsch, murió en un accidente aéreo justamente en Nordelta. Iba manejando su avioneta en 2014 y se cayó y se murió. Así que nada, la vuelta de la vida, supongo. En fin, esta fue la historia breve y resumida del último accidente aéreo de un avión a reacción en la historia argentina. Digo de un avión a reacción ya que en 2011 tuvimos el accidente de Sol, pero bueno, eso fue un avión a hélices. Así que espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y si les gustó, si quieren comentar algo, si quieren dejar su like, siempre se agradece.